Los salmos son la vivencia de Israel en la dispensación de la ley. Por eso encontramos cantidad de invitaciones y de exhortaciones a adorar, a reconocer, a darle a Dios el honor, la gloria y la alabanza que Él solo se merece. También allí tenemos los clamores que en las diferentes angustias que el pueblo y especialmente los líderes pasaron, en esos momentos expusieron sus angustias y sus quejas ante el Dios que ellos conocían. Aún tenemos algunos salmos de venganza, pero esto tiene que entenderse dentro del contexto histórico que fue la dispensación de la ley. Y para Israel, en ese contexto, entonces el salmista clama por la luz y la verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. Aleluya, aleluya. Dentro de ese contexto, Israel era la única nación en el mundo que tenía el conocimiento de Dios. La revelación de Dios vino a través de las edades gradualmente. La Biblia nos divide la historia en tres grandes partes. Antes de la ley, capítulo 5 de Romanos, versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ese periodo que se registra en el libro de Génesis y que abarca un periodo de 2500 años, Dios solo trató con individuos como Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. En 2500 años Dios solo trató con 13 hombres. Esos hombres recibieron una revelación personal y la comunicaron a su familia verbalmente. No teníamos libros en ese entonces. Y a través de ellos esa revelación corrió dentro de ese círculo. Precisamente el hermano que nos predicó el viernes estaba hablando de las dos revelaciones. La primera, que es la creación, y que, como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. O como dice Pablo a los romanos, las cosas invisibles de Dios, como son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. De manera que la creación fue la primera revelación a sus criaturas. Y creo que debiéramos cantar, no un poder que no se ve, sino que sí se ve. Porque mire al firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Mira esa obra de Dios en todo este pueblo. Las obras de Dios son grandes y maravillosas. Aleluya. Yo creo en un poder que sí se ve y que sí se toca. Aleluya. La gracia de Dios se ve por todas partes en el rostro de los santos. Alabanzas a Jesús.
Después Dios trató con estos individuos. Eso es lo que la palabra de Dios llama la manifestación de la gracia. Recuerden que la generación prediluviana estaba corrompida y su designio era de continuo al mal, y Dios dictó una sentencia: raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el designio del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción: mas Noé halló gracia delante de Dios. Aleluya. ¿En qué consistió esa gracia? Que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafatéala con brea. Le dio todas las medidas y las especificaciones. Y por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Esa es la manifestación de la gracia. La gracia es el gesto de Dios tratar al hombre personalmente para salvarlo. No hay que confundir la gracia con la misericordia. La misericordia es para todos. El Salmo 145, verso 8, verso 9, verso 15, verso 16, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso incluye desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga. Todos ellos gozan de la misericordia del Señor. Dios da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Las fieras braman a la presa en la selva, y Jehová les da la comida. Aleluya. La misericordia es el acto providencial de Dios para cuidar su creación, porque Él es un creador responsable. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre santo. Es más, la misericordia consiste en que Dios no nos paga como merecemos, como dice el Salmo 103. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que como son más altos los cielos que la tierra, así engrandeció su misericordia sobre nosotros. La misericordia es que Dios no nos paga como merecemos, pero la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Aleluya. Todo el mundo, toda la creación disfruta de la misericordia. Pero Dios, que es grande en misericordia, Él manifestó su gracia, que es el favor inmerecido. Lo manifestó primero a los patriarcas, luego lo manifestó a una nación, a Israel. Cuando se reveló, redimiéndolos de la esclavitud de Egipto, llevándolos al Sinaí, dándoles una ley para que se gobernasen, dándoles un santuario, un sacerdocio y un culto para que le sirviesen.
Y dentro de ese contexto es que el salmista dice estas palabras: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu monte santo, a tu altar, al altar del Dios mío, de mi alegría y de mi gozo. En otras palabras, ellos tenían un conocimiento, aleluya, que era la luz que los guiaba, no solamente la columna de fuego y la columna de nube que los guió por el desierto, sino que ese conocimiento era lo que los hacía diferentes a las demás naciones. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17, nos explica eso, diciendo: tú tienes el sobrenombre de judío, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y el capítulo 3 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? Mucho, pues a ellos les ha sido encomendada la palabra de Dios. Ellos fueron los receptores y los depositarios de la ley. Entonces, para ellos pedir la luz y la verdad era el conocimiento de ese Dios que los había redimido de la esclavitud a través de grandes prodigios y maravillas y protegiéndolos en la travesía del desierto, luego introduciéndolos en la tierra prometida y llevándolos a ser una nación señora de naciones, llevarlos a la cumbre, porque era el propósito de Dios hacer de él una nación exclusiva, como se lo dijo en el capítulo 19, verso 6 de Éxodo, cuando los llevó al Sinaí. Si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito de Dios para con esa nación. Mientras ellos caminaron con el Señor, llegaron a la cumbre, como ya dije, como señora de naciones en los días de David y de Salomón. Lamentablemente, después de Salomón, después de Roboán, entonces vino la fracción de esa nación y los días del norte apostataron de la fe de sus padres e hicieron un santuario que no estaba ordenado por Dios e hicieron unos bueyes de oro y le dijeron al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces esa nación terminó en la esclavitud en Asiria. Dios siguió reinando a través del reino del sur, Judá y Benjamín, pero también estos cayeron en la idolatría y Nabucodonosor destruyó la ciudad del templo y los llevó cautivos a Babilonia y los mantuvo en esa esclavitud 70 años hasta que sufrieran el castigo de sus pecados, y Dios los visitó de nuevo y los
trajo nuevamente a su tierra y reconstruyeron el templo y la ciudad, pero repetidamente ellos persistieron en sus pecados, y cuando Jesús vino al mundo, ellos estaban sojuzgados por el imperio romano. Eran una provincia romana, ya no era el reino de Dios, ya no era la tierra gloriosa de Israel, porque así se llamó, porque tenían por rey al Señor de la gloria. Pero la paradoja más grande de toda la historia es que esa nación le dio al mundo lo más grande, lo más glorioso, el Salvador del mundo. Aunque ellos como nación lo rechazaron, entonces se convirtieron sin quererlo ellos o sin confesarlo ellos en ser los que dieron a la humanidad al gran Salvador de todas las gentes, a Jesucristo el Señor. Entonces, ahora la luz y la verdad no es solamente un conocimiento en la mente. Aquella luz y aquella verdad se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nosotros, por medio de Jesús. Aleluya, aleluya. Así que el lema de la convención, que es: así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras, viene como anillo al dedo, sencillamente porque ahora la verdad no es simplemente un concepto, un conocimiento, una ciencia, sino que ahora esa verdad se personificó y visitó al mundo de los pecadores, aleluya, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces San Juan, el que nos describe a Jesucristo como el Creador, como la luz, como la vida, como la verdad, y nos dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe fue hecho. En Él estaba la vida, aleluya, y la vida es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz que alumbra todo el mundo venía a este mundo, vino al mundo. Aquella luz, aleluya. Y él más adelante dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Entonces, indiscutiblemente, para poder alumbrar hay que tener a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El cristianismo es Cristo en nosotros. Aleluya. Él dijo esas palabras a los discípulos allí en el monte, donde Él proclamó su reino, y desde luego les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no puede esconderse, se ve de lejos. Y la luz no se enciende para ponerla debajo de un mueble, sino para ponerla en lugar alto para que alumbre toda la casa.
Aleluya. Entonces, hermanos queridos, si Israel no logró el propósito de Dios, y naturalmente tenemos que saber algunas cosas, ellos eran un pueblo terrenal, con promesas terrenales, ellos no habían nacido de nuevo, por lo mismo ellos no pudieron llegar a cumplir lo que se comprometieron allí en el Sinaí. Pero la iglesia, como bien se dijo anoche, es una nueva creación, es un nuevo orden. Israel es el linaje de Abraham, la iglesia es el linaje de Jesucristo. Aleluya, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, hasta que hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces verá un linaje, aleluya, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, habiendo llevado las iniquidades de ellos y orado por los transgresores. Así como Eva salió de Adán, del costado de Adán, la iglesia salió del costado de Jesucristo. No hay iglesia sin Calvario, solo Jesús. Aleluya, el apóstol Pablo dice: Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra, con la finalidad de presentársela un día gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. Aleluya, la iglesia es obra de Jesucristo. Él es el autor y el actor, porque Él hizo la salvación en la cruz y Él la protagoniza en cada individuo. Pero usted tiene que mirar en esa dirección. Aleluya, aleluya. La luz y la verdad que distinguió a Israel en sus buenos momentos era el conocimiento de que el creador de los cielos y la tierra le había aparecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Les había dado una ley diferente a las leyes humanas. Esas son las glorias de Israel, que ellos tenían una constitución dada por Dios. Aleluya, tenían un culto diseñado y ordenado por Dios. Tenían un santuario diseñado y ordenado por Dios. Es decir, por eso ese pueblo se glorió y aún se gloria en esas diferencias tan notables, pero infortunadamente no lograron su propósito, sencillamente porque eran solamente hombres naturales. Y como bien se dijo anoche, el hombre natural no puede vivir las cosas del Espíritu. Aleluya, indiscutiblemente, usted, amigo que nos acompaña, necesita mirar a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, Él lo había dicho: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El rostro de Jesucristo es como el sol cuando resplandece en su fuerza. A pesar de que el cielo está nublado, uno no es capaz de mirar fijamente el sol, sencillamente porque los ojos no lo soportan. El que le apareció a Saulo en el camino
Dice él en su testimonio, el apóstol, me rodeó un resplandor de luz del cielo que sobrepujaba la luz del sol. Por eso tuvo que caer a tierra. No aguantó. Y Juan, que lo vio en la isla de Patmos, estaba describiéndolo porque se le parecía al que él conocía. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, con una vestidura hasta sus pies, la vestidura del sumo sacerdote. Sus cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, porque Él es el anciano de días. Aleluya. Sus ojos como llama de fuego, porque Él es el omnisciente que lo escruta todo. Sus pies como el bronce bruñido refulgente en un horno, porque Él es el juez de todos. Su voz como el ruido de muchas aguas, que es la voz del Todopoderoso. Aleluya, de su boca salía una espada aguda, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nadie aguanta la majestad de Dios. Y una cosa importante, ningún santo se ha ido de espaldas en la presencia de Jesucristo. Todos los santos nos hemos ido de cabeza. Abraham se postró, Jacob se postró, Moisés se postró, Israel se postró, Juan se postró. Ningún santo se ha ido de espaldas. Los únicos que se fueron de espaldas fue Judas y su pandilla. Así que no sean ingenuos creyendo que esos tumbadores son alguien. No, no son nadie. Aleluya. El único que se fue de espaldas fue Judas. Según el capítulo 18 de Juan, Jesús estaba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní porque había llegado la hora. Y cuando llega Judas con su pandilla, Jesús les sale al encuentro y le dice: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él les dijo: yo soy. Y se fueron de espaldas. Ya fueron de espaldas. Aleluya. Ningún santo se va de espaldas en la presencia de Dios. Se va de cabeza. Y cuando se repusieron, Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Pero ya él no les dijo: yo soy, sino que le dijo: si a mí me buscáis, dejad id a estos. Y se entregó. Porque si les vuelve a repetir: yo soy, otra vez pata arriba. Porque yo soy es el que le salió a Moisés. Y cuando él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dijo: yo soy el que soy, el que existo por mí mismo, el eterno presente. Así que, hermanos, cada mensaje que hemos oído en esta convención ha sido una inyección de poder y de vigor. Es para salir de esta convención, aleluya, llenos de poder, para testificar, para anunciar, para brillar, para que vuestra luz alumbre. Sus ojos miren al Señor y entonces no tendrás flaquezas. En los Salmos hay dos aspectos de esto.
El Salmo 32 dice, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Mi gemir fue de día y de noche. Mi pan fueron lágrimas. El Salmo 16 dice, mi pecado está delante de mí. No, es el otro salmo que dice, mi pecado está delante de mí. El Salmo 51. El que está mirando el pecado o todas estas cosas, realmente lo que tiene es angustia, desesperación, es decir, todo lo negativo. Pero el mismo Salmo dice el 32, mi pecado te declaré, aleluya, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedes ser hallado. Y el Salmo 16 dice, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Depende lo que tenemos delante de nuestros ojos. Si lo que tú ves es el mundo que se debate en tantas cosas, en tantas angustias, en tantas guerras y tribulaciones, si usted ve solo el pecado por todas partes, hay aún cristianos que ven por todas partes es el diablo haciendo estragos, pero no pueden ver la gracia de Dios. Aleluya. Cuando el evangelio llegó a Antioquía de Siria y los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta de esto, enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llegó a esa ciudad, dice, y viendo la gracia de Dios, porque eso se ve, eso se ve. Aleluya, qué bueno es ver esa gracia brillando en el rostro de los hermanos y las hermanas, de los jóvenes, de los niños. Aleluya. Veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero mientras tú estés mirando el pecado, aleluya, entonces su gemir será de día y de noche. Aleluya, su pan serán las lágrimas, dolores y muchas cosas más. Pero cambie de mirada, dirija su mirada al único Dios verdadero, aquel que reveló a su pueblo en el Antiguo Testamento la ciencia de la verdad, la luz de la verdad, pero que Él mismo, para salvarnos, vino lleno de gracia y de verdad, para que de su plenitud bebamos todos gracia sobre gracia, porque, aleluya, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos líderes han pasado por esta iglesia en Colombia a lo largo de 75 años? Bueno, sería largo enumerar todo eso, pero hay una cosa muy sencilla, y es que Dios no da trabajo según la gracia, sino que da gracia según el trabajo. Así como aquellos primeros misioneros soportaron las aflicciones, las angustias, aleluya, las persecuciones, y las primeras generaciones de pastores lo mismo, pero Dios les dio la gracia para ser valientes ante la adversidad, ante la muerte, ante todas estas cosas. Bueno, otras generaciones han venido y a cada generación Dios le ha dado la gracia necesaria. Ahora la iglesia en Colombia es una señora iglesia.
oyendo estos informes que apenas es una parte de todo lo que en este país hacen los ministros, el consistorio, los directivos, las iglesias, los pastores, los obreros, los maestros de la escuela dominical. Uno piensa, bueno, ¿cómo seguirá esto? ¿Quién sustituirá a los líderes actuales? Bueno, esos ya están por ahí. Esos ya están por ahí porque a Dios nada lo coge por sorpresa. Aleluya. Él planeó esto antes de la fundación del mundo, lo ha desarrollado a lo largo de los siglos y Él sigue siendo el autor y el actor de la salvación y de la iglesia preciosa que Él amó y compró con su sangre y que se ha dedicado a perfeccionarla a través de los pastores, los líderes. Por eso, hermanos queridos, aprecien lo que tienen. Aprecien lo que tienen. Aleluya. No se comparen con otros movimientos que han llegado tarde y que muchas veces fundan su desarrollo en cosas que no son bíblicas. La palabra de Dios es clara diciendo que el Señor, que es la cabeza, que es el arquitecto y constructor de la iglesia, la hace crecer con el crecimiento que da Dios. Aleluya. Aleluya. Hace 50 o 60 años ser pentecostal en Colombia era una pestilencia. Nos miraban como gallina que mira sal. Hablaban barbaridades de la iglesia. Pero bueno, todas esas acechanzas, todas esas persecuciones, todo eso, como dice la palabra de Dios, Dios lo tornó en bendición. Y ahora la iglesia ha tenido el honor, es decir, la iglesia colombiana en el concierto de las naciones tiene un honor que no tienen otras, que es la de llevar este evangelio a 4 continentes. Aleluya. Aleluya. Y que todavía, hasta que el Señor venga, podemos hacer mucho más. Porque todas estas juventudes, todos estos adolescentes, todos estos niños que hoy se están siendo educados en la iglesia, que están creciendo con el crecimiento que da Dios, que están creciendo en la gracia, en la fe, en el conocimiento. Aleluya, Dios los va a llevar a hacer lo que todavía falta por hacer. En Estados Unidos, Canadá y México tenemos 17 hijos de pastores predicando. 17. Bueno, criados en la iglesia, hermanos. Así que el futuro de la iglesia es glorioso. Glorioso. Amén, amén. Y usted que está como invitado, como visita aquí en esta convención, el Señor le está brindando la oportunidad, el honor de ser parte de esa iglesia cuyo hacedor es Él. Aleluya, que no es una iglesia que se fundó en otras bases o con otras expectativas, sino solamente con aquello que Jesucristo dijo 40 días después de haber resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por esto, porque la salvación es un hecho realizado, es una obra cumplida. Por esto, vayan a toda criatura y en todo el mundo y predíqueles el evangelio
Aleluya. Y estas señales les acompañarán, les sucederán. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos y nosotros salíamos por todas partes llevando la palabra, y el Señor confirmando la palabra con las señales que siguen. Por eso la tarea no puede parar, hay que seguir. No puede parar, porque cuando se para de predicar el Evangelio, se para de que el autor del Evangelio actúe, porque él fue el que lo dijo. Vayan y hagan esto, y yo estoy con vosotros todos los días para confirmar su palabra. El que confirma es el que promete. Entonces, por eso no se puede predicar a otro, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros, nuestros siervos, por amor de Jesús. Aleluya, aleluya. No se preocupe que hayan los que rechazan el Evangelio. En 2 de Corintios 4:3 está escrito: si nuestro Evangelio está encubierto, está oculto, que la gente no lo entiende, está oculto entre los incrédulos, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones, aleluya, para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, gloria a Jesús. Cuando un hombre o una mujer mira a Jesucristo por la fe, ese resplandor ilumina la mente, aleluya, y le hace ver una esperanza gloriosa y bendita y bienaventurada, y le hace ver el mundo como lo que es, y le hace ver el pecado como la basura, y por eso es que rompe sencillamente, porque el rostro de Jesús ha iluminado su mente, las tinieblas se han ido. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que en este día, lo más grande que la humanidad ha tenido a lo largo de todos los milenios, desde la creación del hombre hasta nuestros días, es que la luz, la verdad, el Creador, aleluya, se manifestó en carne y vino a esta provincia de pecadores a buscar y salvar lo que se había perdido. Y usted este día tiene esa oportunidad de mirar a Jesucristo para ser salvo. Y usted, cristiano, usted, hijo de Dios, usted que ha sido salvo por la gracia del Señor, entonces usted alístese, ríndase, aleluya, para que el Señor te use en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, en el sitio donde esté. Aleluya, el Señor hará resplandecer su rostro sobre su vida si usted hace lo que Él mandó.